Nada más que me pasen la batuta como anfitrión y puedo cambiar la presentación. A ver, doctor, ya puede poner su presentación. Perfecto. ¿Dónde debe de ir? Muchas gracias. No sé, ¿ahí sí se ve? No. No. Un momento, compartir pantalla. Aquí estamos. Aquí estamos. Listo. Vamos mejor a escuchar nuestra clase y compartir. Vamos juntos también, que se van a derretir. Perfecto, muchas gracias. No sé si me estoy claro. Me parece que hay alguien que tiene por ahí algún microfonito prendido. Ojalá que lo pudiera silenciar un momento. ¿Mande? Bueno. Sí, doctor, ya puede. Adelante, doctor. Perfecto. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Perfecto. Hola. Se me silencia un poquito ahí el micrófono de repente. Ok, ya puede empezar, doctor. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, colegas. Para mí es un gusto y un privilegio estar aquí ante este foro de médicos, especialistas, subespecialistas, colegas y amigos para hablar sobre un tema importante que nos atañe a todo aquel que esté dando atención en algún departamento de urgencias pediátricas. Como bien lo decía la doctora Angélica, en el caso clínico vemos muchos más pacientes de los que quisiéramos por lesiones traumáticas o heridas de arma de fuego. Y bueno, cualquiera que tenga más de 20 primaveras sabrá que el balance en general en muchos aspectos en la vida es vital y cobra más relevancia en el contexto de transfusión y un choque hemorrágico. Entonces, me gustaría comenzar hablando un poquito de la epidemiología. Nada más repasando rápido que el trauma es la principal causa de muerte en el mundo de 1 a 44 años, la mayoría por accidentes de tráfico y la mayoría en países en vías de desarrollo. México, aquí en el mapa del 2013, en mortalidad de tráfico, pues nos sale bien librado, está dentro de los intermedios. Nosotros aquí en Jalisco, como tal, tenemos dentro de las primeras 10 causas de muerte en pacientes de 1 a 14 años a los accidentes por vehículo motor. 4 de los 10 causas principales de muertes aquí en Jalisco son por muertes violentas en nuestros pacientes de 1 a 14 años. Eso no es normal en un país que, pues, en teoría no está en guerra, no es un país bélico en teoría. En los pacientes ya adolescentes y pues jóvenes de 15 a 29 años, vemos que las primeras 3 causas de muerte principal aquí en Jalisco son muertes violentas, agresiones, accidentes de vehículo motor o lesiones autoinfligidas, suicidio. Entonces, pues nuestros adolescentes y nuestros jóvenes adultos de aquí de Jalisco están muriendo por cuestiones violentas, ¿no? Tristemente. En la UMAD de Pediatría es Centro Médico, aquí Centro Médico de Occidente, si bien no somos un centro de trauma, las regulaciones que llevamos al año, traumatismos por todo tipo, excluyendo traumas de mano, machacamientos de dedo, hasta el momento son 125. Y hemos tenido que activar protocolo de transfusión masiva en lo que va del último año a la fecha un par de veces. No es algo común, pero también se ha tenido que hacer. Entonces, pues, en términos de mortalidad violenta, pues Jalisco no canta tan mal las rancheras. Ojalá que Jalisco se le llevara un poquito más leve. Vamos a hablar de los picos clásicos de mortalidad en trauma. Estos son los que se describieron por el Dr. Trunki en el 83. La tendencia actual en países desarrollados es una tendencia ya bimodal, donde ya las muertes en forma inicial son las principales. Ya el pico, déjenme ver si puedo aquí activar nuestro anotador.
Ya el pico ya no se da hasta las 2 horas y se aplana hasta las 4, sino se da en la primera hora y se aplana como a las 2 horas. Esto en un análisis de Texas en el 2005. Aparentemente, pues atribuible estos cambios a los mejores sistemas de respuesta inmediata y traslado, que rápido llegan y se llevan al paciente a su centro de trauma, a su trauma pediátrico de adultos, técnica que le llaman scoop and run, en lugar de lo tradicional de antes, que era stay and play, quedarse a jugar ahí con los pacientes, tratar de canalizarlos y dar los primeros manejos. Y pues bueno, definitivamente las mejorías en las terapias intensivas y tratamientos cada vez más estandarizados en adultos, pues refleja esta tendencia ahora bimodal. Hablando de entrada de choque hemorrágico, vamos a, siempre que no haya obviamente un paciente en paro, entrar con la evaluación primaria, ¿no? Siempre nuestro A, B, C, D y E. En nuestro caso de choque hemorrágico, nuestro enfoque, además de la vía aérea, obviamente va a ser en C, detener la hemorragia. Dentro de las primeras cosas de identificar un paciente con sangrado es detener la hemorragia, establecer un acceso IV de grueso calibre, así al mismo tiempo que evaluar los constantes vitales. Entonces, detener la hemorragia cada vez ha cobrado más importancia a nivel mundial, dado que de unos estudios para acá, pues se ha visto que la aplicación de torniquetes proximales a una extremidad sangrante salva vidas y no incrementa el riesgo de amputación. A partir de esto, ha habido varios intentos, por ejemplo, de Estados Unidos en el año 2007, esta modalidad que se llama Stop to Bleed, que se trata de capacitar a personas no necesariamente de médicos, sino personas que pudieran estar en cualquier momento dado en su casa o en alguna plaza, para poder controlar una hemorragia, entendiendo que lo que se haga en los primeros minutos de un paciente con un trauma grave va a repercutir directamente en la mortalidad. Vamos a hablar un poquito al final de esta iniciativa, que me parece bastante interesante, que te da unos kits para que tú los andes descargando o los tengas a la mano para cualquier eventualidad, ¿no? Y salvar así una vida. Entonces, el enfoque es ese. Vamos a hablar directamente pues de esta tabla que todos conocemos ya, hemos visto en muchas ocasiones. No voy a profundizar mucho, ya sabemos que en los grados 1 y 2 hay poca repercusión hemodinámica en términos del sangrado, y en los grados 3 y 4 pues es donde nosotros ya vemos taquicardia, ya vemos datos de mala perfusión y algunos datos de bajo gasto, vemos hipotensión. Algo que quisiera recalcar es el débito de base, que pues se está tomando cada vez más importancia de tomarle una gasometría a los pacientes que llegan con un estado de choque o bien un choque hemorrágico y que predice directamente la morbimortalidad en estos pacientes. Entonces, en esta tabla del ATLS del 2018, un débito de base mayor a 6 ya nos representaba un posible sangrado mayor a 30 a 40% del volumen circulante. De acuerdo al débito de base y a los datos clínicos, pues vamos a tener la necesidad de estos hemoderivados. Evidentemente, si un paciente ya llega con hipotensión y taquicardia, con un débito de base mayor a menos 6, menos 8, entonces pues estamos ante un paciente que inminentemente va a requerir sangre y ya ha perdido más del 40% o mínimo el 40% de su volumen circulante, y en ese caso el ATLS sugiere que desde ese momento se active protocolo de transfusión masiva. Incluso el mismo ATLS marca que en los grados 3 y 4, si tú necesitas activar el protocolo de transfusión masiva en forma temprana, también no pasa nada, les va bien a los pacientes. Vamos a hablar un poquito más al respecto. Entonces, nuestro manejo inicial puntual. Llega un paciente con datos de mala perfusión, choque hemorrágico, vamos a iniciar reanimación hídrica con soluciones isotónicas, pero van a ser soluciones calientes, soluciones que nos van a evitar hipotermia en un paciente con politrauma, un paciente con hemorragia, y que después nos va a prevenir una de las aristas del triángulo de la muerte en los pacientes con hemorragia. Ya sabemos, las cargas no nos vamos a volver locos en términos de la carga, limitar a 40, 60 mililitros por kilo.
es lo que la evidencia actual apoya para evitar la hemodilución y la coagulopatía secundaria a la hemodilución. Tomar en cuenta líquidos previos, sobre todo los que trabajamos en segundos y tercer niveles, que nos llegan ya pacientes ya manejados en unidades previas, porque generalmente ya viven con 2 o 3 cargas encima y esas cargas las tenemos que tomar en cuenta para nuestro manejo, porque el manejo excesivo en cristaloides impacta en la morbimortalidad de los pacientes. Laboratorio es el paquete internes, incluyendo fibrinógeno, importante, lactato, la gasometría para ver el débito de base, si tienen un tromboelastógrafo en su unidad, tomar la muestra para la tromboelastografía, y evidentemente cruces, si cuentan con POCUS, pues el FAST extendido o el FAST normal, y si no hay una respuesta en forma temprana a 40 a 60 mililitros kilo de cristaloides, en ese momento pues iniciar hemoderivados. Recordar siempre nuestro mantra en manejo de cualquier paciente crítico, evaluar, identificar e intervenir en todo momento. Hablando de la respuesta inicial hídrica en un paciente con choque hemorrágico, cuando hay una respuesta rápida, los signos basales regresan de forma pues, relativamente rápida, con 1 o máximo 2 cargas de cristaloides, y la sangre perdida en estos casos va a ser menor al 15%, y la preparación de hemoderivados puede ser con todo el tiempo del mundo, con cruce, con pruebas y tener tiempo. Pero hay pacientes que presentan, les pasas unas cargas, presentan una mejoría transitoria, pero a los 15, 20 minutos que los estás de nuevo evaluando para ver qué intervenciones vas a hacer, ya de nuevo está taquicárdico, de nuevo está con la TA con percentila 5 o menor. Este tipo de pacientes, de acuerdo a la TLS, pues se puede solicitar sangre nada más por tipo sanguíneo y la necesidad de cirugía es probable. Si no hay una respuesta o es una respuesta mínima, en este caso podemos suponer que la sangre perdida es más del 40%. Generalmente estos ya son pacientes hipotensos y aquí el PAL ya nos marca sin cruce y protocolo de transfusión masiva urgente. Como lo decíamos hace un momento, en pacientes que tengan grado 3 o 4 de hemorragia, iniciar en forma temprana los hemoderivados mejora la sobrevida. Siempre que tengamos un paciente que no responde a las primeras retos de cristaloide o reanimación hídrica, siempre abordar inotrópicos negativos, H's y T's, y buscando alguna otra causa por la que no pudiera estar respondiendo el paciente, además de hemorragia, no perder de vista eso también. Cualquier persona o cualquier médico que haya tenido un paciente con un sangrado masivo en su departamento de urgencias, no me dejará mentir, estos pacientes evolucionan así en aproximadamente 1 hora. Es un paciente que no te le puedes despegar, es un paciente con el que tienes que estar pegado todo el tiempo y es un paciente que sí pone a prueba tus coronarias. Entonces, en ese momento, si es un paciente que ya no te la has podido despegar y es un paciente que has tenido que estar viendo y no te convence, ve pensando en transfusión masiva. Entonces, pero bueno, para los que no son especialistas en urgencias y para algunos residentes que seguramente están aquí con nosotros, vamos a platicar de qué es esto de protocolo de transfusión masiva como tal. No es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que estamos afinando, sí es un concepto que nosotros como urgenciólogos, pediatras y pediatras todavía estamos afinando detalles, ¿no? Me gustaría comenzar con esta frase del libro de Los Miserables de Víctor Hugo, sobre que las brutalidades del progreso se llaman revoluciones, pero cuando han concluido se reconoce que el género humano ha sido maltratado, pero que ha avanzado. Esto porque la mayoría de los estudios en protocolos de transfusión masiva se han dado en medicina de combate, sobre todo desde el ataque a las Torres Gemelas y la guerra ante el terrorismo de Estados Unidos y las incursiones en Irak y en Afganistán, que pues han arrojado mucha información. Uno de los principales publicaciones del 2007, Journal of the Trauma, encontró que la relación paquete globular plasma fresco congelado 1:4 incrementa la supervivencia. ¿Y por qué se pusieron a ver esto? Me acuerdo perfecto de una charla que nos dio la doctora Diana Guerrero al respecto de un ataque de la película de Black Hawk Down, donde los soldados llegaron pues a montones a los
departamentos de trauma de cirugía en Afganistán, en los hospitales de militares de Estados Unidos, y se les terminaban pues los paquetes globulares de tantos pacientes que tenían, a un punto en donde que tuvieron que alinear a los soldados para sacarles sangre total y transfundirlos, y notaron que mejoraban y que se detenía el sangrado en los pacientes a los que recibían sangre total con respecto a los que recibían paquetes o plasmas o plaquetas, ¿no? Por separado. Entonces, a partir de ahí, este estudio y pues probando paquete globular plasma fresco, la relación con incremento de supervivencia dio origen a la llamada Damage Control Resuscitation, que es resucitación con control de daños. En pediatría tenemos también nuestros propios estudios pivotales que nos han ayudado a identificar que también las transfusiones tempranas balanceadas en pediatría son importantes, minimizar el uso de cristaloides y prevenir y tratar la tríada de la muerte, que es acidosis, hipotermia y coagulopatía en un paciente con choque hemorrágico. El estudio PROMPT del 2013 nos dio las pautas para ver que la relación 1 a 1 era superior a la relación 1 a 2 con respecto a plasma fresco paquete globular, disminuyendo la probabilidad de muerte en 3 a 4 veces. Y ya el PROPER nos ayudó a entender que si bien la relación 1-1-1 de plasma, plaquetas y paquete no disminuía la mortalidad con respecto a la 1-1-2, sí disminuía los casos de exsanguinación y la cantidad de personas, pacientes con hemostasia lograda. Entonces, afinando detalles, ¿no? Definiendo entonces la transfusión masiva siempre ha sido un reto en pediatría porque pues tenemos poblaciones heterogéneas, desde neonatos pretérmino, neonatos a término, lactantes, escolares, preescolares, adolescentes, y de repente tenemos los adolescentes, los adultos que pesan 100, 110 kilos. Y pues bueno, la heterogeneidad de los pacientes ha sido una de las limitantes para estandarizar el protocolo de transfusión masiva, aunado a la base de datos deficiente, no se diga en Latinoamérica, que pues la verdad es que no somos los mejores en tomar nuestras estadísticas, no por culpa nuestra, pero bueno. Evento raro en pediatría, ¿por qué? Porque en la base de datos de trauma de Estados Unidos del 2010 al 2012, más de 350,000 pacientes pediátricos, solamente 173 de todos ellos, o sea, el 0.04% requirió protocolo de transfusión masiva. Si tú tienes un evento raro en una población heterogénea, con bases de datos deficientes o incompletos, pues se hace muy difícil definir en pacientes pediátricos. Por eso nosotros, como pediatras y como especialistas en urgencias, pues todavía estamos afinando un poco de detalles. Viendo esto, se hizo este proyecto de mejoría en la calidad de trauma, el Trauma Quality Improvement Project del 2018. Y bueno, la doctora Megan Cunningham hizo este análisis de este estudio para limitar el sesgo de supervivencia y definir protocolo de transfusión masiva en forma más representativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios que se habían hecho se hacían en lugares bélicos, en Afganistán, en Irak, en Siria, donde los niños pues morían por causas de explosiones, por heridas de arma de fuego, que no necesariamente representaba cómo morían los pacientes en los países desarrollados, ¿no? Entonces, bueno, este estudio encontró que con un sangrado de 37 mililitros kilo en las primeras 4 horas, ya podrían considerar, definido protocolo de transfusión masiva. Y bueno, se encontró que la exsanguinación es la causa más común de mortalidad, con un pico de muerte de 3 a 6 horas de admisión. La evidencia también que arrojó este análisis fue que no hay evidencia suficiente, al menos en este momento, para apoyar hipotensión permisiva en pediatría, algo que se utiliza en pacientes adultos. Entonces, esta tabla del doctor Evangelista me gusta mucho. Hay por ahí una tabla más reciente que ahorita vamos a ver, pero igual, básicamente es la misma tabla que desde 2015 ya nosotros hemos estado definiendo protocolos de transfusión masiva en pacientes pediátricos como más de 40 mililitros por kilo en 24 horas de sangrado, ¿no? Entonces, no significa necesariamente que vamos a esperar a 24 horas y cuantificar el sangrado, sino que si en cualquier momento, dentro de las primeras 24 horas, tu paciente sangra 40 mililitros por kilo, entonces en ese momento debes activar protocolo de transfusión masiva y esa es la definición como tal. O bien el umbral crítico de transfusión, que es que tu paciente requiera más de 3 paquetes globulares
dentro de la primera hora de estancia en tu departamento de urgencias. Yo en lo personal agregaría paciente con choque hemorrágico a ingreso o pobre respuesta a resucitación hídrica inicial, porque evidentemente es un paciente que ya ha perdido más del 40% de su volumen sanguíneo, y si tenemos en cuenta que el volumen circulante de los pacientes pediátricos oscila entre 70 y 80 ml kilo, pues entonces estamos hablando de que pues anda por ahí, ¿no? De 40 a 37 mililitros kilo, lo que se ha perdido. O bien un Injury Severity Score de más de 25, que pues predice el riesgo de, o te dice más bien la gravedad de la lesión con la que llega tu paciente, ¿no? Antes de que hagas la cuantificación del sangrado. Otras cosas que se encontró bien interesantes de este análisis de la doctora Cunningham fue que se pusieron a ver las relaciones de plasma y paquetes globulares y plasma con plaquetas para ver si la relación 1-1-1 se mantenía. Y bueno, lo que se encontró fue muy importante en términos del plasma fresco. El plasma fresco en relación mayor a 1-1, esto es un paquete globular, un plasma fresco congelado, aumenta la supervivencia en las 4, 24 horas y 30 días después del trauma, ¿no? En estas gráficas de Kaplan-Meier, y con, bueno, significancia estadística. Desafortunadamente, con lo de las plaquetas no pudieron hacer un análisis adecuado, porque menos del 19% de los pacientes recibieron una relación mayor de paquete de concentrados plaquetarios mayor a 1-1. Entonces, pues aquí lo que hay de evidencia hasta este momento, y de acuerdo a estas gráficas de Kaplan-Meier, pues es que una reanimación hídrica, perdón, una reanimación con concentrados plaquetarios y paquete globular de 2-1, estas gráficas lo que nos muestran es que pudieran tener una mejor sobrevida, ¿no? Hay que tomarlo con mucha reserva, no se pueden sacar conclusiones de esto definitivas, pero es interesante ver la tendencia. Y el estudio MATIC que está en curso seguramente nos va a dar más luz en este aspecto. Vamos a hablar del estudio al final. Entonces, ¿qué tener disponible en banco de sangre? Mínimo 2 paquetes globulares o negativos, 2 unidades de plasma fresco no congelado o never frozen plasma, como le llaman en Estados Unidos. Idealmente plasma AB cuando se necesite, pues sin cruzar. Y pues O negativos es preferido en mujeres que estén en edad reproductiva. Pues entonces tener, si está dentro de las posibilidades, paquetes globulares o negativos siempre. 4 concentrados plaquetarios. Y bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta cuando entremos en un protocolo de transfusión masiva de lleno? Definitivamente la causa, la anomalía más común, inicialmente, anomalías de electrolitos. La hipocalcemia es por mucho el trastorno más común en transfusión masiva, debido a la quelación por los citratos en los paquetes globulares. Los neonatos específicamente tienen una incapacidad especial para procesar el citrato, y bueno, la hipercalemia por los paquetes viejos. No vamos a dar en nuestros pacientes escolares y adolescentes y lactantes calcio en bolos como preventivo, ¿no? El único contexto en el que se ha visto que puede funcionar es precisamente en los neonatos por su incapacidad específica para procesar el citrato, que pudieran requerir bolos de gluconato de calcio, pero fuera de ese contexto, solamente si el calcio ionizado está menor a 1, se justifica el gluconato de calcio, porque si se pasa gluconato de calcio en forma desmedida, aumentas la morbimortalidad de estos pacientes porque incrementas pues la respuesta fisiológica de estrés y trauma, que es mediada en su parte por calcio. Hipercalemia, pues los paquetes más recientes y utilizar agujas de grueso calibre. La segunda complicación más frecuente, y que es una que nos vamos a enfocar un poquito y que el doctor Garibaldi nos ayudará a entender también un poco más, es la falla hemática inducida por trauma, que es un término relativamente nuevo, pero que fisiopatológicamente se ha venido describiendo ya desde hace años. Del 25 al 35% de los pacientes post-trauma están en un estado hipocoagulante. Entonces, esto obedece a diferentes factores, como todo lo complejo en la vida es multifactorial, ¿no? Hay factores iatrogénicos, ¿no? Desde el uso de cristaloides en exceso, que los cristaloides sean fríos, que el paciente llegue con hipotermia o que bien llegue ya con acidosis,
Estos factores pues nos agudizan la falla hemática inducida por trauma. La depresión de los factores de coagulación y plaquetas por el sangrado como tal, o bien respuesta genética, ¿no? Simplemente genes que te regulen a la alta tu inmunidad innata. Y pues la lesión local del tejido y la hipoperfusión que ocasiona pues el shift de metabolismo aerobio hacia el anaerobio y pues producción de acidosis láctica y a su vez la acidosis como tal en la región endotelial que lo hace permeable. Y bueno, entonces son todas estas causas. De aquí la importancia de entender que la sangre es un órgano y que debemos tratar en conjunto la hipoxia, la endoteliopatía y la coagulopatía al mismo tiempo cuando tenemos un paciente con choque hemorrágico y que estamos en protocolo de transfusión masiva, ¿no? Tratar en conjunto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a enfocarnos en lo que la evidencia que hay, que es la relación de paquetes globulares plasmas frescos en pediatría de 1 a 1. Como ya hemos dicho, de concentrados plaquetarios no podemos hacer aseveraciones tan tajantes. Limitar el uso de volúmenes grandes de cristaloides de 40 a 60 mililitros kilo. Vigilar que no hemodiluyamos más a los ya de por sí escasos factores de coagulación que andan circulando, ¿no? La teoría detrás de esto es que los cristaloides pueden mover el trombo que se está formando en el vaso, ¿no? Lo pueden desplazar, lo pueden deshacer, como la solución fisiológica, o bien por hemodilución. Vigilar el tiempo parcial de protrombina y el tiempo de protrombina y plaquetas. Porque le digo a nosotros, que está directamente asociado a una elevada morbimortalidad. Ver hipofibrinogénemia, pacientes que tengan menos de 150 miligramos sobre decilitro de fibrinógeno ingreso, en ese momento nosotros ya estamos pensando en crioprecipitados, no antes. Si nosotros contamos y tenemos la fortuna de tener un tromboelastógrafo en la guardia, por supuesto que va a ser con el que nos vamos a guiar en cuestión de la hemostasia y en forma dirigida. La otra es factor 7 activado, similar al plasma fresco congelado con menor volumen en pacientes con trauma de cráneo. Hago mucho énfasis en esto porque la evidencia es incompleta fuera del contexto de un paciente con trauma de cráneo. Ahorita vamos a platicar un poquito más por qué. Una de las cosas por las que se le respeta mucho el factor 7 activado es porque se había tenido pues evidencia y temor de que pudiera favorecer eventos tromboembólicos, pero la evidencia más reciente dice que no ha aumentado los eventos de trombosis venosa profunda en estos pacientes que han recibido factor 7 activado. Las anomalías de coagulación en trauma de cráneo, específicamente, y la razón por la que hemos estado platicando del factor 7 activado en este caso es porque los TC graves activan directamente la vía de la proteína C que inactiva el factor 5 y 8, induciendo coagulopatía y depleta el inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, esto sobreestimula el activador del plasminógeno y pues inicia una fibrinolisis y depresión de las reservas de fibrinógeno. Y entonces aquí el plasma fresco, lejos de ayudarnos en un paciente con trauma de cráneo y hemorragia masiva asociada, promueve fibrinolisis sostenida y empeora el pronóstico. Entonces, en pacientes para tratar que estén con hemorragia masiva con trauma de cráneo grave, usar TP o tiempo R en el tromboelastógrafo o bien favorecer el uso del factor 7 activado por las causas que hemos visto del plasma fresco congelado. El último punto, el ácido tranexámico. Hay evidencia acumulante en pediatría de que el ácido tranexámico, 1 gramo IV en menos de 3 horas, mejora la morbimortalidad y el pronóstico neurológico en los pacientes. En este estudio PETRAX desde 2014 fue bastante concluyente, ¿no? Donde el ácido tranexámico entre las primeras 3 horas mejoró sobrevida y mejoró Glasgow a egreso. Sobre la infusión, porque de repente también se deja 1 gramo IV para 8 horas, no hay evidencia en este protocolo PETRAX, solo se utilizó 1 gramo IV en menos de 3 horas como bolo único y nada más, y estos son los resultados. Sangre total, pues evidentemente si nosotros estamos tratando de simular
una relación adecuada, pues la sangre total es directa, ¿no? No hay mucho, tiene la relación idónea ya de plasmas, plaquetas y paquete globular, y además nos ahorra 300% más quelantes y más, se me fue el nombre, disculpen, los anticoagulantes, perdonen. Utilizar sangre total, si lo vamos a utilizar O negativo en niños, y bueno, la sangre cada vez se ve que es más segura y efectiva, pero debemos tener siempre en cuenta que pues es una logística complicada porque hay riesgo de reacciones halogénicas posttransfusionales por anticuerpos anti-B o anti-A, y además es complicado tener grupos O con títulos bajos, que es lo que se recomienda en pediatría en todo el momento. Entonces, reacciones inmunológicas hemoderivados, ¿no? Como lo que vemos que pasa en el pulmón a veces con la lesión pulmonar asociada a transfusión. No vamos a entrar en la fisiopatología porque nos llevaremos todo el tiempo. O la sobrecarga de volumen por transfusión. Pero sí, algo en lo que podemos impactar directamente, que nosotros sí podemos controlar, es la hipotermia, utilizando líneas calientes o hotlines para el uso de hemoderivados y soluciones precalentadas. ¿Cuándo vamos a decir basta? Cuando iniciamos un protocolo de transfusión masiva. Así como necesitamos tener bien claro cuándo empezar, también tenemos que tener bien claro cuándo detenernos. Y pues la respuesta relativamente simple es cuando hay una mejoría en los datos de perfusión por clínica, mejoría en el estado de Glasgow, obviamente guiados en el gasto urinario de acuerdo a los kilos del paciente y teniendo en cuenta si usa diuréticos, si está hiperglicémico por la diuresis osmótica que puede ocasionar o si tiene una enfermedad renal previa subyacente. Densidad urinaria, tratar de mantenerla entre 10, de 1 a 10 y 1 a 30. Nuestro débito de base, tratar de que quede entre más o menos 4, un lactato menor a 1.5 y mejoría de los signos vitales. En cuestión de adyuvantes que nos van a ayudar a determinar si nuestra reanimación hídrica ha sido efectiva, la doctora Blanquita Sánchez nos va a hacer el favor de platicar un poquito más a profundidad en esto. No me voy a detener mucho acá. ¿Por qué importa que nosotros nos esforcemos un poquito en hacer las cosas bien a la hora de transfundir en forma masiva a un paciente? Pues porque la mortalidad en los niños, de acuerdo a este estudio MATIC que está en curso, mortalidad de 28 días en los niños es 200 veces más grande que en los adultos. Esto es, todos los niños que han requerido transfusión masiva se mueren mucho más que los adultos. Entonces tenemos que terminar de afinar nosotros como especialistas en urgencias y terapia nuestro manejo en los pacientes, ¿no? La morbilidad es que un cuarto de los pacientes pediátricos comparado con los adultos termina con lesión renal aguda o algún grado de dificultad respiratoria. Entonces nos surge estandarizar protocolos. Les voy a platicar un poquito un protocolo que llevamos tiempo ya con ganas de establecer en nuestra unidad, pero por cuestiones de logística todavía no ha sido posible. De cualquier manera se los platico. Nosotros hemos basado este protocolo de transfusión masiva en el Benny of Children's de San Francisco, que nos parece que ha sido un poquito más sencillo, sobre todo para alguien que pudiera de repente no tener la experiencia, solamente es cuestión de palomear e iniciar transfusión. Entonces, activar protocolo de transfusión masiva nosotros con 2 o más de estos puntos. Necesidad de transfusión de más de 40 ml kilo en cualquier momento, dentro de las primeras 24 horas, que ya le estés pasando 3 paquetes globulares dentro de la primera hora a un paciente, que tenga un score de severidad mayor a 25, que tenga una hemorragia de entrada de grado 3 o 4, que tenga un índice de choque ajustado para la edad elevado. Ahorita la doctora Blanquita nos va a decir cuál es el índice elevado para nuestros pacientes pediátricos, que el paciente llegue con una lesión penetrante abdominal o de tórax, lactato de ingreso mayor a 3,5 o un débito de base mayor a menos 8, recordando que tenemos siempre pues herramientas MedCal que nos ayuda a calcular en forma rápida el índice de choque, el Injury Severity Score. Entonces tener en cuenta y echar mano de lo que se pueda, porque en los momentos de estrés la verdad es que lo último que uno quiere estar es sacando cuentas, ¿no? Activación. Entonces, una vez que se activa el protocolo de transfusión masiva, se hace la activación verbal, se le informa a nuestra jefa de enfermeras, se hace la apertura de un eje especial de enfermería de paciente crítico y se informa al banco de sangre de la unidad.
Se establecen 2 vías de grandes calibres, toman los laboratorios que platicamos en su momento y se manda entrada al circulante ya por los hemoderivados. Entonces, para no entrar en temas de conflictos, nada más guiándose por pesos, menores a 1 kilo, menores a 15 kilos, se va a hacer la relación de 1:1 de paquete globular plasma fresco congelado en todo momento. Y pues las plaquetas, si notan, la relación no está de 1:1:1. Esto es en respuesta a lo que se encontró en los estudios de TQIP. Entonces, la relación aquí es aproximadamente 2:1 de concentrados plaquetarios con relación al paquete globular, que es, si recuerdan ustedes las gráficas de Kaplan-Meier, donde se veía una mejor sobrevida. Evidentemente, si el estudio MATIC que está en curso nos muestra otra cosa, esto se cambia. Y bueno, nada más subiendo de peso, suben unas cantidades de paquetes globulares, plasmas y plaquetas. Y en casos de pacientes con TC asociado a una hemorragia masiva, pues aquí favorecer, si cuentan ustedes con factor 7 activado, pues el uso de esto. Líneas de investigación emergentes. Ya por cuestiones de tiempo no vamos a poder platicar demasiado por los acarreadores de oxígeno basados en hemoglobina, pero son estudios que se están haciendo igual en el contexto militar. Y pues el principio de detener el sangrado, ¿no? Que cobra cada vez más importancia, sobre todo cuando el sangrado está en sitios donde por compresión directa no se puede detener. Entonces el uso de torniquete está justificado. Iniciativa de Stop the Bleed, también estos paquetitos incluyen algo que llaman Quick Clot, que es como un polvo que echas encima de la herida y que hace una hemostasia, una coagulación directa local, que si han visto la película del francotirador, justo es lo que utiliza cuando lo lesionan, ¿no? Entonces, estos paquetes lo incluyen. Este paquete aquí en específico, el premium cuesta $100, este paquetito inicial cuesta 70, y también hay paquetes para tenerlos en nuestras unidades. Se piden, se mantienen ahí y se utilizan cuando se requiera, ¿no? Y bueno, el curso está abierto para toda la población. En resumen, ya para terminar, cuando hablamos de protocolo de transfusión masiva y hemorragia, debemos ser proactivos, no reactivos. Esto es, reconocer a los pacientes en riesgo de evolucionar hacia un choque hemorrágico, en lugar de esperarse a que se establezca el choque hemorrágico como tal para decir activamos protocolo, no ser un poquito previsorios. Limitar soluciones de cristaloides a 39 grados Celsius a 40 a 60 mililitros kilo. Reanimación balanceada 1:1:1 dentro de la primera hora. Asterisco con las plaquetas que hemos estado platicando, que no hay tanta evidencia ahorita. El ácido tranexámico, si ustedes consiguen en su unidad, nosotros en lo personal, de repente sí hemos tenido la fortuna de conseguirlo en nuestra unidad para causas específicas, idealmente dentro de las primeras horas. Factor 7 activado en lugar de plasma fresco en forma inicial en tramos de cráneo grave, con choque hemorrágico asociado. Y bueno, integrar protocolos de transfusión masiva en nuestras unidades para salvar vidas. Esto es en resumen más o menos lo que les quería platicar un poquito. Y dejamos un poquito, le cedo la palabra a... Sí, por favor, porque la doctora Blanca ya vamos con muy poco tiempo. Doctora Blanca, si gusta compartir su pantalla, y vamos a continuar con la monitorización del gasto cardíaco en pacientes con choque hemorrágico. Adelante, doctora Blanca, gracias. Nada más para confirmar, buenas tardes, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, Okay. se escucha muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, para continuar entonces con nuestra charla, ya nos dijo la doctora Angie, les agradezco la atención. Y pues bueno, vamos a ver este esquema en el que nos va a presentar aquí lo que es la meta del tratamiento de choque. La principal meta tenemos que es optimizar la entrega de oxígeno. Aquí está la disponibilidad de oxígeno, que esta a su vez va a estar compuesto del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Optimizar, ¿qué quiere decir? Mejorar las variables de algún sistema para obtener un mejor resultado. Entonces, ¿cuáles son las variables? Del contenido arterial de oxígeno, mis variables van a ser la concentración de hemoglobina y la saturación de oxígeno.
que en el caso de este tema que estamos tocando, pues la más afectada va a ser la concentración de hemoglobina por de sangre. En caso del gasto cardíaco, se compone, todos sabemos, del volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Y el volumen de eyección va a estar dado o va a estar modificado por la contractilidad, la poscarga y la precarga. ¿Cómo vamos a optimizar entonces estos factores? Lo que no se mide no se mejora, entonces tendríamos que medir. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la monitorización. Yéndonos de lo básico a lo complejo, debe haber un equilibrio entre macrocirculación y microcirculación, y hasta ahorita no tenemos un parámetro establecido que nos pueda, con una sola medición, decir esto está en equilibrio o está en desequilibrio. Entonces, tenemos que desglosarlo. Macrocirculación, dentro de los parámetros que nos la van a medir, es la frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, media, diastólica y el índice de choque. La microcirculación, tenemos el lactato, la saturación venosa central de oxígeno y el delta CO2. Dentro de los niveles de monitorización hemodinámica que existen, pues nosotros nos vamos a ubicar en el que tenemos a nuestro alcance en nuestros sitios de trabajo, y nos vamos a dar cuenta que habitualmente a urgencias nos va a corresponder estos dos niveles. Sería muy raro que tengamos termodilución o que hagamos Doppler esofágico. Se puede hacer, claro, pero no es tan práctico o se requiere un entrenamiento especial. Entonces, ¿qué nos queda? Nivel 1, que es la mayoría de nuestros casos, en el que tenemos un electrocardiograma, una presión arterial no invasiva, la convencional, la oscilatoria, la saturación de oxígeno, y a veces podemos tener el CO2 expirado cuando sí tenemos los dispositivos o los transductores para medirlo a través del ventilador o a veces en el monitor. El nivel 2 ya incluye una presión arterial invasiva, que en algunos centros los tenemos, otros no, y la presión venosa central. Ya cada quien va a ubicar qué nivel de monitorización es el que tiene. Esta es nuestra realidad. El paciente llega rápido, ni nos avisan, no se regula. Muchas veces, si en alguna historia clínica previa, más ahorita que ya estamos abarcando adolescentes hasta 17 años que ya trabajan. Otra cosa es que no hay brazaletes a veces del tamaño adecuado como para medir una presión arterial fidedigna. A veces no podemos tener una vía IV o no tenemos un catéter central, menos una línea arterial. Nuestros monitores son de signos vitales básicos o a veces tienen avanzados, pero no tenemos los cables consumibles, los domos. Algunas veces también, bueno, en muchos casos no hay ultrasonido en la cabecera del paciente. Y cuando podemos poner un catéter central y que hacemos un taller hemodinámico, vemos que a veces también no tiene buena correlación. Entonces, es una realidad que no nos debería deprimir, o sea, no porque digo, no tengo nada, no voy a monitorizar. No, al contrario, se pueden hacer muchas cosas y son herramientas que las tenemos al alcance y baratas. Vamos a empezar. Continuando con lo que el doctor nos decía de evaluación primaria, ya saben que son las 5 letras. Nos vamos a enfocar en la C. Aquí tenemos los 5 puntos que contiene la C y bueno, se agrega la uresis cuando se pueda tener, pero vamos a analizar los datos clínicos que nos da aquí. Piel moteada, se ha estudiado más en choque séptico y vienen los grados. Entonces, piel moteada, ¿qué nos va a inferir o con qué se va a relacionar? Con un lactato bajo o con una uresis baja. Sin embargo, no nos va a indicar el gasto cardíaco, ¿sí? Sería erróneo que yo indicara mis cargas porque tiene la piel moteada. De igual manera, el llenado capilar. Si un paciente dura mucho tiempo con un llenado capilar prolongado, nos va a inferir ¿qué? Mortalidad. Pero tampoco es un parámetro para guiar una reanimación, ¿sí? Es algo muy subjetivo. La uresis, aunque es objetiva porque la medimos, esta depende de muchos factores. No siempre va a ser, la oliguria no indica hipovolemia. ¿Por qué? Porque a veces al iniciarse un choque circulatorio, puede haber mecanismos neurohormonales que influyen en la uresis. O sea, se puede haber una oliguria sin que haya una hipoperfusión renal, ¿sí? Y entonces si yo paso un bolo o una carga,
pues aumentó la congestión venosa y aumentó también la lesión renal o el riesgo de lesión renal. Déjenme revisar mi tiempo. Bien. ¿Qué nos queda? De aquí podemos tomar la frecuencia y la presión arterial para tomar el índice de choque. Este valor sí es objetivo. Tenemos que dejarlo subjetivo y cambiarlo por objetivo, si no, no podemos optimizar. El índice de choque, vamos a hablar de él. No me avanza. Ahí va. Es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Se estudió primero en adultos, en pacientes con hemorragia gastrointestinal, y lo tenemos aquí, es el original desde 1967 por Allower y Burry. Desde entonces se ha estudiado, no es nada nuevo, se ha utilizado mucho en adultos, se ha estado recorriendo o limitando el valor. Ahorita se acepta de 0.5 a 0.7, alguna literatura 0.9 en adultos, pero lógico, para nuestros niños pues no va a ser práctico porque los signos vitales son muy diferentes. Entonces se ha estudiado en pediatría, ya se ha ajustado de acuerdo a la edad y pues hasta llegar a nuestros parámetros. Se ha estudiado en pediatría que este índice de choque nos predice mortalidad y necesidad de una transfusión masiva. Si el valor es diferente, aumenta del que tenían en prehospitalario al que tenemos al llegar a urgencias. Tenemos también en pacientes con trauma cerrado de abdomen, que es una herramienta muy útil para poder predecir la necesidad de líquidos o de una transfusión masiva. Aquí tenemos la tabla, los valores normales por grupo etario, esto sí hay que tenerlos en cuenta siempre, que de igual manera ustedes lo pueden sacar si tienen los percentiles, toman la percentil de frecuencia cardíaca más alta con la sistólica mínima y les va a dar el índice de choque. Existen varios estudios. Por ejemplo, en el que ya les comentaba del índice de choque prehospitalario, aquí, por ejemplo, la conclusión a la que llega que el índice de choque y la presión arterial sistólica son herramientas altamente específicas para identificar pacientes que requieren transfusión temprana. ¿Por qué? En estos podemos encontrar hipotensión, taquicardia, un índice de choque elevado y una presión de pulso baja. ¿Esto qué nos tiene que hacer? Alertarnos para activar un protocolo de transfusión masiva. Otras herramientas que tenemos es el delta icing de choque, que ya les comenté, es el prehospitalario, le restas el de a su arriba urgencias. Si es mayor de 0.1, le infiere mortalidad. Y hay otro índice de choque ajustado a la respiración. Si es mayor de 1.3, también infiere mortalidad. Y los parámetros bioquímicos, que ya nos hablaba el doctor David, un déficit de base mayor a -6, aumenta la mortalidad y también nos predice la necesidad de activar un protocolo de transfusión masiva, lactato de igual manera mayor de 3, el descenso de hemoglobina, un fibrinógeno menor de 130 también nos va a inducir. El delta CO2, esa es otra medida que también nos puede hablar de manera indirecta del gasto cardíaco. Entonces, la diferencia de la presión venosa de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, si es mayor de 6, nos puede predecir la necesidad de líquidos. Tenemos aquí también otra herramienta que ya está siendo novedosa y es el CO2 expirado. Quien tenga esta herramienta, que es muy sencilla de manejar, también nos va a predecir la necesidad de una transfusión masiva y de mortalidad. Aquí lo tenemos abajo y precisamente en pacientes con trauma. Hay otra herramienta que es el ABCD Score, deriva de adultos, como casi todo en pediatría, nada más aquí se ajustó, se incluyó el índice de choque pediátrico ajustado, y si esto nos da un punto, cada elemento, si es mayor de 3 puntos, podemos activar nuestro protocolo de transfusión masiva. Otra herramienta también nueva para ayudarnos es la línea arterial, que no es nueva en sí, pero en choque hemorrágico. Aquí tenemos las curvas que da habitualmente una línea arterial. Esta es la contractilidad cardíaca, es a nivel de aorta. Este es el reflejo de la renal y este es el reflejo de la ilíaca. Si la traspolamos a esta gráfica, se parece a las ondas que nosotros observamos habitualmente en nuestras líneas, y ya si le ponemos nombre, pues son ya sombreado, vemos todo esto es la sístole, la rama anacrótica, la rama descendente, la dicrótica. Viene aquí una incisura que es el cierre de la válvula aórtica,
y ya aquí nos empieza la diástole. Esta es una curva de una línea arterial pues normal. Se ha utilizado entonces una línea arterial para buscar la medida de la reserva compensatoria, así lo van a encontrar, y basado en la onda que nos da la línea arterial, podemos inferir la pérdida de volumen. Esta sería una curva con una pérdida de volumen en un choque hemorrágico. Se ha utilizado también en modelos animales y también como tipo videojuegos, como si tú eres un soldado. Entonces se hacen simulaciones y hay ya software que te van a evaluar, analizar el tipo de onda y te va a traspolar todo esto de acuerdo al tipo de onda, el nivel de reserva que tienes. Si es de 60 a 100, tu reserva es adecuada. 30 a 60 ya es de cuidado y menor de 30 ya es crítica. Estos son avances que se van a utilizar más en lugares bélicos. Otra herramienta es la variabilidad de la presión de pulso. Ya conocemos, tenemos que tener una línea arterial para poder medirla. La presión máxima es el pico máximo sistólico, es la diferencia pico máximo sistólico con el diastólico, esa es la variabilidad. Y bueno, aquí tenemos la fórmula. Y nos dice que si es mayor del 13% nos predice la necesidad de líquido de manera temprana. Digo, si tenemos este monitor, pues ya no hay problema de estar haciendo cuentas y fórmulas, porque aquí constantemente nos va a estar dando la variabilidad aquí. Otra herramienta es la ecocardiografía. Muchos centros, pues bueno, afortunadamente los tenemos. Y bueno, es la que más recomiendan para medir el gasto cardíaco. Claro que hay que tener un entrenamiento, pero ya que lo tienes es una manera muy sencilla de tomar estas medidas. Y en niños, pues sí es aplicable. ¿Por qué? Porque son habitualmente corazones sanos. Entonces, no deformados, no hipertróficos, podemos tomar estas medidas. En un eje paraesternal largo, que sería esta imagen, hay que medir esta área a través de el plano valvular de la aorta, en mesosístole a 0.5 centímetros del plano valvular, medimos entonces el tracto de salida del ventrículo izquierdo, luego nos vamos a hacer un Doppler pulsado, sería la segunda maniobra, para medir la integral de tiempo-velocidad y ya con esta fórmula nos va a dar el gasto cardíaco. Y aquí están recomendaciones de consenso en pediatría en niños críticamente enfermos y el monitoreo hemodinámico. ¿Qué nos dice? No podemos iniciar un manejo con una sola medida, no porque está hipotenso y ya voy a poner una carga, ¿sí? Tengo que analizar varios parámetros y hacer evaluaciones frecuentes. Igual, yo voy a poner una línea arterial invasiva cuando pues mi paciente está inestable y requiere monitorización frecuente de la presión arterial. Ecocardiografía. Si voy a utilizar el eco, no es una sola medición por turno, de eso no me sirve de nada. Yo tengo que estar evaluando, reevaluando, haciendo evaluaciones seriadas para que sea útil. El catéter venosa central, si ya se colocó, podemos utilizarlo para medir la PVC, pero sin embargo la PVC baja no implica que tenga que poner líquidos. Aquí la mayor utilidad de la PVC es la tendencia. Ahí sí nos puede predecir, pero más que nada complicaciones de corazón derecho. Y pues la saturación venosa central, que es una herramienta muy útil, nos infiere tres elementos, que es el gasto cardíaco, hipovolemia, que es la precarga, y el nivel de hemoglobina. Entonces, sí lo vamos a tener, va a ser muy útil para optimizar nuestras variables que ya comentamos. Y bueno, el gasto cardíaco por otros métodos invasivos, ya les había comentado, pues para terapia intensiva. Aquí esto lo pasamos. Finalmente, nuestras herramientas. Si yo estoy en un nivel 1 de monitoreo hemodinámico, ¿qué herramientas? Vean, no estamos tan pobres. Tenemos todo esto a la mano. No podemos decir no tengo nada. Con esto, la vigilancia clínica de mi paciente, puedo predecir la necesidad de activar un protocolo de transfusión masiva. Si yo tengo un nivel 2 ya con línea arterial, un catéter central, una PVC, pues le agrego y son más factores, más herramientas que yo tengo para no errar en mis decisiones. Y bueno, conclusiones. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada. Hay que cambiar lo subjetivo por objetivo. Ya no se vale, es que se ve un poquito seco, se ve un poquito deshidratado o tantito esto. Si no, tenemos que medir, si no, no vale. Y tercer punto, posterior a la reanimación.
Eso nos corresponde a urgencias, pero las siguientes intervenciones, yo no puedo hacer una intervención si no tengo una medición objetiva, ¿sí? Y también si yo no cuento con una monitorización avanzada, un nivel 2 para arriba, pues hay que reunir lo que tengo clínico y tomar una decisión acertada. Eso sería todo de mi parte. Dejo de compartir para continuar con el doctor Garibaldi. Adelante, doctor Garibaldi, ¿nos puede apoyar compartiendo sus diapositivas? Si tienen preguntas para los ponentes y pueden ponerlas en el chat, veremos si al final unos minutitos para poder responderlas. Doctor Garibaldi, no le escuchamos. No sé si quiere activar su micrófono. Ok, ¿me escuchan ya? Sí, ¿Me adelante. escuchan? Sí. Ok, bien. Primero que nada, agradezco mucho la invitación de la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias en el capítulo de pediatría. Realmente estas sesiones a mí me parece que son muy importantes en el sentido de que, bueno, finalmente ayudan, a todos nos ayudan en la toma de decisiones. Te agradezco, Angélica, agradezco a las autoridades del Hospital Infantil, Federico Gómez, obviamente a Blanquita, Dave, amigos de ahí del hospital. Y bueno, finalmente comentarles que, pues afortunadamente para mí me tocó bailar con la más guapa, porque la más guapa para mí sigue siendo la sangre siempre. Y la coagulación pues no es la excepción. Yo los escucho a ustedes hablar de todos los índices y del choque y demás cosas. Y yo digo, hijo, mano, o sea, estos cuates son mis ídolos. ¿Por qué? Porque tienen que tomar muchísimas decisiones con muy pocas herramientas, con muy pocas situaciones clínicas objetivas, como ustedes lo decían. Y finalmente, el paciente se ve beneficiado de las decisiones que ustedes aprenden a tomar en urgencias. Como les decía, pues una de mis tantas enamoradas, pues es la sangre y es la coagulación particularmente. Y como ustedes lo mencionaban, tanto Dave como Blanca, esto tiene que ver con el balance en la vida, con el balance en la transfusión y la sangre, pues obviamente no es la excepción. Ustedes saben que la sangre, bueno, pues para que se mantenga líquida en el cuerpo, debe de existir o existen muchas situaciones que la hacen permanecer justamente líquida dentro de los vasos. Esta situación normal, este balance entre los polos opuestos, que es la trombosis y la hemorragia, está dado por un montón de factores. Ustedes recordarán, y no voy a hacer mucho hincapié en nuestras clases de hematología, aquello que odiábamos tanto y que nos recitaban de alguna manera la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la fibrinolisis. Estos tres sistemas, así como oscuros, se relacionan íntimamente y tienen un contexto muy importante en un paciente con trauma, ¿sí? Con un trauma masivo. La hemostasia primaria se refiere única y exclusivamente a la interacción entre el vaso sanguíneo y la plaqueta y está dada desde, bueno, pues las extensiones de la lesión, las grandes quemaduras, por ejemplo, la hipoxia, ¿sí? Elevados producción de óxido nítrico y prostaciclinas que hacen vasodilatación. Es decir, todo ese tipo de situaciones afecta a la hemostasia primaria. La hemostasia secundaria se relaciona ya obviamente con la fase plasmática de la coagulación y tiene que ver prácticamente con todos los factores de coagulación, es decir, las 12 proteínas de la coagulación, el calcio que es el cofactor, pero también los sistemas anticoagulantes, es decir, los sistemas de la proteína C, la proteína S, ¿sí? La antitrombina, es decir, todas estas situaciones intervienen en la hemostasia secundaria.
Y algo que a los médicos no les queda mucho, digo, salvo si son hematólogos, es la fibrinólisis. Y la fibrinólisis es un fenómeno que tiene mucho que ver en un paciente con trauma, ¿sí? Es decir, ¿por qué se usa ácido tranexámico en un paciente con trauma? Por una fibrinólisis incrementada, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto trataré de hacerlo un poco más sencillo para que podamos entender mejor y tomar mejor decisiones para nuestros pacientes. Ups, no puedo. Seleccione de un clic en su pantalla y avanza. Ajá. Bien, les mencionaba entonces que la coagulación o la sangre, bueno, pues es un tejido, ya lo mencionaba David, y finalmente hay fuerzas o hay situaciones que hacen que la sangre se mantenga líquida. La coagulopatía inducida por trauma es un término relativamente reciente que se ha estado acuñando desde hace relativamente poco tiempo, ¿sí? Pero comprende un amplio escenario clínico que va desde los estados de hipocoagulabilidad, es decir, una hemorragia masiva, hasta los estados de hipercoagulabilidad, es decir, pacientes que trombosan. Entonces, justamente, todas estas lecciones nos las dio los modelos de sepsis. Hay una delgada línea roja, como hay una película por ahí, en el que existe una situación muy particular entre la coagulopatía inducida por sepsis y la coagulopatía inducida por trauma. Entonces, hay fenotipos, o más bien hay pacientes que se mueven en estos dos aspectos. Finalmente, como les decía, cuando ustedes tienen o atienden a un paciente con trauma, tienen muy poca información para poder tomar decisiones. Sin embargo, esta serie de cascada o esta situación que se ve en esta diapositiva trata de establecer justamente lo que ya hablaba David. Finalmente, la coagulopatía inducida por trauma es aquella que está dictada por la activación de la vía de la proteína C. Esta activación de la vía de la proteína C hace que disminuyan la expresión de los cofactores, tanto el 5 como el 8, por ende la fibrina, y finalmente repercuta en la poca formación del coágulo. ¿Qué sucede? Es decir, esto quizá lo pueda yo decir en 2, 3 palabras y puede resultar demasiado simple. Ustedes dicen, bueno, pues está bien, la proteína se activa, se disminuyen los cofactores, el complejo protrombinasa, es decir, disminuye su actividad y no hay coagulación. Pero eso no es tan sencillo. Es decir, ojalá y fuera así de sencillo. Dentro de un evento traumático, bueno, ustedes ya lo saben perfectamente bien, pues hay hipoxia tisular. La lesión puede ser tan extensa, que también se activa el complemento y citocinas inflamatorias. Y existe también otro fenómeno también relativamente recientemente acuñado, que es el de tromboinflamación. Ese fenómeno de tromboinflamación también comparte los dos espectros que nosotros vemos como hematólogos, tanto una hemorragia desmedida o una coagulación o un estado hipercoagulable, un estado trombótico muy importante. Desafortunadamente los pacientes pues no estudian los libros y no estudian, los pacientes con trauma no son previamente sanos todos, es decir, nosotros en los hospitales que trabajamos atendemos a mucha población críticamente enferma. Es decir, por ejemplo, si en urgencias llega un paciente con un trauma penetrante, pero tiene una hemofilia A grave, es decir, aquí hay una situación genética que hace que ese paciente sangre todavía más, ¿sí? Una trombastenia de Glassman, que tenga una cardiopatía compleja, que esté medicado con aspirina, por ejemplo. Es decir, cualquier situación anormal que influya en mi paciente puede repercutir, por supuesto, en la lesión que yo voy a tener y la hemorragia que yo voy a tener o el fenómeno trombótico en todo caso.
Recientemente también, y eso ustedes lo saben mucho mejor que yo, la disfunción endotelial está teniendo mucha participación, es decir, el endotelio se comporta como un órgano prácticamente de choque en muchas patologías. La coagulopatía inducida por trauma asociada y este fenómeno de tromboinflamación no es la excepción. El endotelio también secreta varias situaciones o varias citocinas, varias situaciones procoagulantes dentro del mismo endotelio que hace finalmente que esta cascada, como habitualmente nos la querían enseñar, pues se active, ¿sí? Aquí no pierdan de vista que finalmente la molécula más importante para la generación de un coágulo es la trombina, ¿sí? No es el fibrinógeno que se convierte en fibrina, no es el factor 13 que estabiliza el coágulo, sino la trombina. Si yo no tengo la activación de este complejo protrombinasa, no va a haber poder humano que me genere trombina. Las vías clásicas que nosotros nos enseñaron en la facultad, bueno, ahorita lo vamos a ver y esto es un poquito lo que les mencionaba en el sentido del modelo de tromboinflamación. La coagulación y los hematólogos, yo bromeo de repente mucho que vemos solamente 3 células y 12 proteínas de la coagulación, pero con esas 12 proteínas de la coagulación nos da toda esta gama de manifestaciones, tanto trombóticas como en el síndrome urémico hemolítico, la sepsis que puede coexistir tanto hemorragia y trombosis, las lesiones por trauma que habitualmente son sangrados masivos. Ya lo mencionaba también David por la transfusión, el trali, quemaduras, por ejemplo, también que ustedes ven en urgencias. Toda esta situación está implicada en esa coagulopatía inducida por trauma. Entonces, muchos de los pacientes se mueven en estos dos escenarios. Trauma, sepsis, o la sepsis nos ocasiona la coagulopatía, es decir, todo esto lo aprendimos finalmente de los modelos de choque séptico, ¿sí? Y tradicionalmente a nosotros nos comentaron que nuestras pruebas de hemostasia eran prácticamente estas que estoy enlistando aquí. La citometría hemática completa, que todo mundo conoce, y en San Cirindango de las Pitayas seguramente la hacen, es decir, no hay necesidad de hacer ninguna otra cosa más. Obviamente vamos a ver la hemoglobina, el hematocrito, la cuenta plaquetaria para nosotros es muy importante, y los 3 test de los hematólogos, el TP, el TTPA y el TT, ¿sí? Estos 3 tiempos de coagulación son pruebas básicas de hemostasia que nos van a dar una idea global finalmente de cómo está esa hemostasia en ese paciente. Ustedes ya lo saben, no se los voy a volver a repetir. El TP mide tradicionalmente esa vía extrínseca que se llamaba anteriormente, el TTPA que mide la vía intrínseca también y el TT que mide la vía común. Ahorita lo vamos a ver un poco más claro, ejemplificado en una tablita. El fibrinógeno, que finalmente también ahorita está compartiendo mucha o tomando mucha relevancia, porque ustedes ya lo han estudiado perfectamente bien. Hay correlación entre los niveles de fibrinógeno cuando un paciente llega en choque o con un trauma masivo y los niveles de fibrinógeno en relación a la sobrevida. Mientras menos fibrinógeno tenga, es decir, menos de 150 miligramos de fibrinógeno, se ha correlacionado con una mayor mortalidad. Y por ahí está una prueba que es viejita, así igual que yo, que se llama lisis de euglobulinas, y esa lisis de euglobulinas nos ayuda a valorar la fibrinolisis, ¿sí? Es una prueba que de repente no le tomamos mucha importancia, pero que finalmente sí nos ayuda a tomar decisiones, obviamente no de manera inmediata en un paciente por trauma, pero sí nos ayuda ya en un paciente en la terapia intensiva, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que preguntar? Yo les comentaba que ustedes tienen que tomar decisiones con muy poca información,
clínica, ya lo decía Blanquita, pues de repente llega el paciente sin avisar, nadie lo reguló, el paciente llega prácticamente chocado, sin familiares, etcétera, etcétera, pero tratar de establecer una historia clínica breve, concisa, certera y hacer antes mucho hincapié en los antecedentes familiares, es decir, si existe alguna situación hemorrágica conocida o trombótica conocida, ¿sí? Antecedentes quirúrgicos previos, es decir, cómo se comportó el niño en una amigdalectomía, por ejemplo, en una apendicectomía que posiblemente haya tenido, en una circuncisión, es decir, sangró, no sangró, qué fue lo que sucedió. De repente también la muda dentaria nos ayuda para saber si el paciente pudiera o no tener alguna situación hemorrágica previa. La ingesta de medicamentos, todos los pacientes con cardiopatía que toman aspirina, que están anticoagulados, etcétera, etcétera, nos van a impactar de alguna manera, por supuesto, en la hemostasia que vayamos a tener. Yo les mencionaba que finalmente esto que nos machacaron tanto en la carrera y que de repente nos caía muy, muy mal y que de cualquier manera ni siquiera lo aprendíamos, esta famosa cascada de la coagulación y las dos vías y etcétera, etcétera, qué mide cada cosa, nos ayuda desde el punto de vista didáctico para tomar algunas decisiones. Es decir, efectivamente, en sitios donde yo no pueda tener acceso a métodos un poquito más efectivos y más reales o en tiempo real de poder medir una hemostasia completa, pues estos parámetros, por supuesto que son de utilidad, ¿sí? Si ustedes conocen de manera didáctica, vuelvo a insistir, que la vía extrínseca, que el 12, que el 11, que el 8, que el 9, que todos esos activan al 10, como se ve aquí, y se inicia la vía común. Y en el lado contrario de la extrínseca y el TP, el 7, el calcio, como lo mencionaba también David, y Blanquita, activan al 7, el factor tisular, etcétera, etcétera, que activan también al 10, pues finalmente de alguna manera tienen una idea de qué es lo que está pasando con el paciente. Sin embargo, yo les preguntaría, y ustedes lo han vivido en el servicio de urgencias, pues ¿cuánto se tarda una prueba de tiempos de coagulación en el mejor de los tiempos? ¿Media hora? ¿Quizá una hora? O incluso quizá más, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿son suficientes estas pruebas básicas de coagulación para el monitoreo hemostático de un paciente con una coagulopatía inducida por trauma? La respuesta definitiva es no. Y vaya que un hematólogo se los está diciendo y que amo la coagulación y que amo las pruebas de coagulación porque me dan mucha información, pero finalmente para un paciente con coagulopatía inducida por trauma no son de mucha utilidad. Son de utilidad cuando no tienen alguna otra cosa, por supuesto, ¿sí? Pero no son las de elección para que ustedes puedan tomar decisiones adecuadas. ¿Qué es lo que se recomienda en una coagulopatía inducida por trauma? Es la tromboelastografía. Esta tromboelastografía es un método realmente que no es tan novedoso, es decir, esta tecnología empezó a producirse después de 1948, es decir, 1950, ya tiene sus añitos, y no es otra cosa más que la interpretación en una gráfica de los cambios de viscosidad de una muestra de sangre total bajo ciertas condiciones que son detectadas cuando estas condiciones viscoelásticas cambian, que son detectadas por un sensor que hace que se grafique, ¿sí? La variante más nueva es el ROTEM, que es una técnica que igual mide la viscoelasticidad de la sangre, pero con un spin, es decir, con un giro que hace que detecta justamente cuándo va a empezar a cambiar ese estado líquido de la sangre a un estado sólido, es decir, cuando empieza a coagular. Yo sé que de repente ver gráficas y ver este tipo de cosas y pruebas
quizá, como ustedes dicen, pues ustedes ven cosas todavía mucho más importantes, pero finalmente la tromboelastografía o la tromboelastografía con ROTEM, es decir, rotativa, se compone prácticamente de estos segmentos. Este tiempo, que es el tiempo R en la tromboelastografía normal, es el tiempo que inicia desde que se pone la muestra hasta que empieza el primer cambio en esa viscoelasticidad. Esto nos define prácticamente la hemostasia primaria, ¿sí? Y el inicio de la hemostasia secundaria. Traducido al cristiano. ¿Qué es lo que estoy evaluando aquí? Mi cuenta de plaquetas, mi interacción con el factor de von Willebrand, con las plaquetas y con el fibrinógeno endotelial, es decir, o subendotelial, la colágena y todo eso. Esto es lo que nos está midiendo en este primer tiempo, ¿sí? La fase plasmática de la coagulación, es decir, cómo se va a empezar a hacer ese coágulo, es justamente esta segunda medición. Este tiempo K o este tiempo de formación de coágulo. Clot Formation Time es intervalo de tiempo, ¿sí? Es lo que tarda ese cambio de 2 milímetros hasta 20 milímetros. Es decir, ese incremento o esta generación de trombina es justamente la fase plasmática de la coagulación, ¿sí? Y obviamente existe este ángulo, que es el ángulo alfa, que es lo que nos da la amplitud máxima, es decir, de qué tan buena calidad son las proteínas de la coagulación que nos está haciendo la estabilidad de ese coágulo en determinado tiempo, ¿sí? Y obviamente esta curva va a terminarse con la fibrinolisis, es decir, vuelvo a decir, traducido al cristiano, ¿qué significa una tromboelastografía? Una tromboelastografía es un instrumento o una medición en tiempo real de la coagulación prácticamente in vivo de lo que está sucediendo en el paciente que ustedes tienen y que quieren medir, ¿sí? Ya ha demostrado la utilidad en varias condiciones clínicas. Yo les comento que en el hospital la usamos prácticamente, y ustedes lo saben, para trasplante de hígado. Es sí o sí, es decir, se utiliza el tromboelastógrafo para estar monitorizando qué es lo que vamos a poner. Vamos a transfundir plaquetas, vamos a transfundir plasma, vamos a dar antifibrinolíticos. Es decir, esa información nos las puede proveer perfectamente este tromboelastógrafo o este tromboelastograma, ¿sí? Esto es lo que sucede en un tromboelastograma de manera normal. Si ustedes ven, es una curva que tiene, bueno, pues un tiempo de espera para reaccionar, una amplitud máxima o ese tiempo de formación de coágulo y la amplitud máxima ya de las proteínas de la coagulación. Esto es algo normal. Alguien dice, bueno, pues sí, semeja a un condón, ¿no? Es decir, para que sea un poco más didáctico el asunto y lo relacionen con algo. Sin embargo, los pacientes que tienen, en este caso, por ejemplo, una hemofilia con un inhibidor o una coagulopatía inducida por trauma, esta es su tromboelastografía. Si ustedes lo ven, pues no hay ni tiempo de iniciar, no hay fase de formación de coágulo, no hay amplitud máxima y mucho menos hay fibrinolisis, ¿sí? Es decir, la curva está completamente plana, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que ustedes dicen, la hipotermia, la hipoperfusión, la hipoxia tisular, la transfusión o el manejo hídrico con cristaloides, pues obviamente no va a permitir absolutamente nada de proteínas de la coagulación, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende en un protocolo de transfusión masiva? Emular de alguna manera las condiciones fisiológicas que tenía el paciente antes. Es decir, como ya lo mencionaban, bueno, 1 a 2, 1, 1, 1.
el protocolo que ustedes decidan o que ustedes esté acorde pues a las condiciones de su hospital, pero finalmente es tratar de emular las condiciones fisiológicas hemostáticas de un paciente, ¿sí? Estos protocolos de transfusión masiva no son tan inocuos, ¿sí? Finalmente, bueno, aquí veremos, y más adelantito lo voy a comentar, la infusión después de factor 7 recombinante activado y la infusión después, o la curva que se genera después del complejo de protrombina también activada. Es decir, si ustedes se fijan, la curva pareciera semejarse un poco a lo más normal, ¿sí? Con retardo en el inicio, por supuesto, ¿sí? Igual en ambos, pero bueno, de alguna manera hay hemostasia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Es decir, ¿cómo vamos a tratar o cómo vamos o cómo va a ser, qué va a ser lo ideal para poder tratar esta coagulopatía inducida por trauma? Yo les recomendaría, y desde mi punto de vista, los protocolos de transfusión masiva, por supuesto que son muy adecuados y tendrán que ser cuidadosamente aplicados y seleccionados en cada unidad. Sin embargo, en pediatría nosotros tenemos la limitante del volumen, ¿sí? Es decir, niños pequeños, ustedes saben, es decir, infundir 1500 mililitros, por ejemplo, en esta diapositiva, de plasma fresco congelado contra 60 mililitros de concentrado o de complejo protrombínico y que me da casi los mismos valores de fibrinógeno, de factor 2, de factor 5, de factor 7, de antitrombina o de proteína C, pues es obviamente voy a requerir o voy a preferir estos 60 mililitros infundidos en 10, 15 minutos a 1500 mililitros de plasma en 2-3 horas, ¿sí? Es decir, ustedes van a lograr una cantidad de hemostasia suficiente en muy poquito tiempo y con muy poco volumen. Es decir, estos medicamentos que nosotros tenemos aquí en el hospital o en muchos hospitales, podemos utilizarlos justamente para tratar a estos pacientes. ¿Cuáles son los medicamentos de los cuales pudiéramos echar mano? Aquí quiero ser muy cuidadoso porque finalmente estos son adyuvantes en el tratamiento de una coagulopatía inducida por trauma. La resolución de la coagulopatía va a ser pues, la resolución quirúrgica, en dado caso que así lo amerite el paciente, por ejemplo, el que se presentó al inicio del caso clínico. La solución a lo mejor, no lo sé, de la quemadura, por ejemplo, una quemadura extensa con mucha pérdida de tejido, con mucha aplicación de soluciones cristaloides, es decir, se tendrá que manejar de alguna manera la causa que ocasionó ese trauma, ¿sí? Estos medicamentos son adyuvantes y por supuesto que no son muy útiles en el sentido de asegurar una mejor hemostasia. El factor 7 recombinante se usa perfectamente con nosotros en el hospital y aún existen reportes, obviamente, de uso fuera es decir, off-label, de factor 7 en coagulopatía inducida por trauma, en hemorragia obstétrica, por ejemplo, en hemorragia post-trasplante hepático o durante el trasplante hepático, pero finalmente cada vez hay más evidencia de que esta generación de trombina que hace este factor 7, que todos ustedes saben, que finalmente hace que se genere trombina por otra de las vías que no requiere factor 8, es decir, por eso se utiliza principalmente con los pacientes con hemofilia que tienen un inhibidor, podemos utilizarlo. Dosis de 270 microgramos por kilo por dosis, es decir, la dosis de ataque, y posteriormente un mantenimiento entre 90 a 120 microgramos. Aquí la situación es que es cada 2 o 3 horas y el precio
pues no es nada barato. Las instituciones de salud o países como nosotros, pues que somos pobres, pues de repente batallamos mucho para conseguir tratamientos completos, adecuados y suficientes para los pacientes. Pero finalmente, bueno, pues estamos ahí en el picar piedras, ¿sí? En hacer que suceda. El complejo protrombínico activado no es otra cosa más que una conjunción liofilizada de 4 factores de coagulación y 2 anticoagulantes naturales. Es decir, esto es lo más parecido a las proteínas hemostáticas del plasma, pero obviamente en liofilizado, es decir, aunque se obtengan de plasma, pasan por un proceso de solvente detergente, es decir, pasan una serie de inactivaciones virales, etcétera, etcétera, y nos ayudan también en el volumen de reconstitución. Es decir, no es lo mismo, vuelvo a insistir, 1500 mililitros de plasma para alcanzar más o menos un 40-25% de actividad hemostática de algunos factores, que 20 mililitros, Confidex, que se llama, para alcanzar el mismo nivel de hemostasia. Los factores de coagulación son muy nobles en el sentido de que con 40 más o menos mínimo entre 20 y 40% de actividad plasmático pueden ejercer hemostasia. Entonces, finalmente decirles también que el fibrinógeno es uno de los medicamentos que también pudiera estar disponible, es decir, aquí igual, vuelvo a comentar, el volumen de infusión es súper cómodo, sobre todo para los pacientes. 1 gramo es mucho para los pacientes lactantes o para los recién nacidos, es muchísimo fibrinógeno, pero bueno, haremos las diluciones adecuadas para ellos. Finalmente comentarles, creo que ya nada más me quedaría comentarles una sola cosa, en el sentido de que el ácido tranexámico también es difícil conseguirlo en México. Sí lo hemos utilizado en algunos pacientes, sobre todo de trasplante hepático, pero pues cada día se cosechan más evidencias de que nos puede ayudar, sobre todo en los fenómenos fibrinolíticos. Cuando se identifica esta curva anormal al final de la tromboelastografía, podemos incidir perfectamente con un antifibrinolítico. Creo que esta es toda mi participación. Estamos casi en tiempo, seguramente. No sé si tengan alguna pregunta exclusivamente para mí o dejo el micrófono con la doctora Angélica. Les agradezco mucho. Hola, pues estamos casi... Perdón, estamos casi en tiempo. No sé si hay alguna pregunta para los ponentes. A ver, aquí del chat preguntan qué evidencia hay sobre el uso de tamsilato. Si alguien tiene alguna experiencia. Angie. Nosotros en el hospital, doctor, no tenemos, digamos, mucha experiencia con etamcilato. De lo que más tenemos experiencia es de lo que les hemos platicado precisamente. Digo, el ácido tranexámico no es algo que tengamos constantemente, como ya mencionamos. El tromboelastógrafo se está comenzando a utilizar en urgencias, pero con etamcilato no. No. Ok. ¿Alguna? Sí, agregar aquí en las revisiones recientes, sobre todo las de este año y la de la doctora Evangelista también, que son muy buenas revisiones. No se comenta nada sobre el etamcilato en pacientes pediátricos. Digo, a la luz de la evidencia actual, no hay indicación y no hay dosis de momento al menos autorizada. Otra pregunta es el tiempo, ¿qué tan frecuente se puede pasar el ácido tranexámico
y número de dosis. Entonces, las guías actuales de transfusión masiva recomiendan la aplicación del ácido tranexámico en dosis única. Una dosis única de 1 gramo y después guiarse por tiempos de coagulación o el tromboelastógrafo si es que cuentan con él. Antes, sobre todo en algunos protocolos de Irak, se utilizaba 1 gramo de ácido tranexámico en bolo y después 1 gramo cada 8 horas en infusión continua, pero la evidencia actual, de nuevo con el protocolo PETRAX, dice que solamente una dosis de 1 gramo dentro de las primeras 3 horas. Mejora sobre. Hay otra pregunta acerca de la utilidad del ácido aminocaproico, el Amicar, en pacientes con choque hemorrágico en etapa o en edad pediátrica. Si alguien tiene algún comentario. Sí, si me permites, Sí, David, doctor. ¿me escuchan? Sí, no, adelante, por favor, doctor. Sí, efectivamente, digo, haciendo mención, el tamsilato no es algo que se utilice, prácticamente no está recomendado, no es una proteína hemostática adecuada. La dosis de tranexámico la mencionó David. Hay algunas otras dosis que se mencionan mucho menores para prevención, por ejemplo, de hemorragias en adolescentes con sangrados menstruales masivos. Se dan 2 o 3 días previos a la menstruación y se mantienen durante esos tiempos, cuando la adolescente está menstruando, porque hay niñas que menstruan o que tienen alteraciones en la coagulación y que sangran demasiado. Y finalmente, Amicar, nosotros teníamos también incluso más, un poco más de experiencia con Amicar, y se conseguía mucho más fácil el ácido aminocaproico. Es un buen antifibrinolítico, es decir, sí funciona perfectamente bien. No he leído ahorita, al menos documentos recientes sobre coagulopatía inducida por trauma y aminocaproico. Es mucho más, en el mundo está mucho más disponible tranexámico, incluso oral, y hay más reportes sobre ello, pero Amicar en coagulopatía inducida por trauma no tengo reportes recientes. Es correcto. Una pregunta más acerca de monitoreo. Me preguntan a la doctora Blanca, a ver, ¿qué opinión le merece la elevación pasiva de las piernas y la diferencial del pulso en el monitoreo hemodinámico, si realmente tiene utilidad? Sí, claro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Número 1, hacemos una... Ay, qué sé yo. Sí, Bueno, doctora. sí existe evidencia ya en pediatría. Definitivamente pues tenemos que tener algún adiestramiento al menos en ultrasonido para poder evaluar si es efectivo o no la elevación de piernas o la diferencial de pulso. Pero sí hay evidencia, también es útil. Sí, es correcto. O sea, siempre y cuando se puede hacer, siempre y cuando vaya acompañado del monitoreo de gasto claro. cardíaco. Si no tiene monitoreo de gasto cardíaco, pues simplemente decir se eleve las no es piernas. como que pues elévale no hasta tiene el... utilidad. Es De correcto. repente, doctor, hacen maniobras como que déjame le comprimo al hígado. He visto así. Es correcto. Ajá, y, ay, no, sí se aumentó, disminuyó la cardíaca y aumentó la sistólica. No, así no. Acuérdense lo que les comento, se debe de medir para poder saber que hay mejoría o no. Haciendo hincapié nada más, ser puntual, la evidencia que hay de elevación de piernas en adultos se ha visto en pediatría en adolescentes principalmente. En nenes pequeños, obviamente lactantes, preescolares, pues no tienen suficiente reserva venosa en las piernitas como para que haga una diferencia importante. Entonces, evidencia sí en adolescentes, con asterisco. Hay otra pregunta aquí acerca de la utilidad de la medición de la distensibilidad de la vena cava a través del ultrasonido. Sí. Sí. Respecto, por ejemplo, a colapsabilidad, acuérdense que se hacen intubaditos. Sí dice la evidencia, las recomendaciones que es mejor medir el gasto cardíaco a través del, como les dije, por eco, a hacer
o sea, a través del BTI y de medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo, es mucho mejor eso que hacer colapsabilidad en los intubados. Pero si el paciente no está intubado, distensibilidad sí está aprobada, sí es buena herramienta. Es correcto, ambas, ya sea intubado o no el paciente. La idea es medir antes y después de las intervenciones, ¿no? O sea, hacer el seguimiento. Como una medición única, distensidad y colapsabilidad, pues no nos utilizarían. Colapsabilidades en el paciente extubado y distensidad en el paciente intubado, tomando una basal, haciendo la intervención y después en el tiempo volver a medir ambas porcentajes, ¿no? Siendo bien puntuales también, la distensibilidad es más sensible, bueno, es más específica como predictor de respuesta a volumen que la colapsabilidad, nada más. O sea, en pacientes intubados es donde más del 12 al 14% pues ya nos predice una posible respuesta. Acordarnos que no hay ningún solo parámetro hemodinámico que por sí solo nos diga, tenemos que siempre tomar todas las herramientas y ver todas las aristas del paciente y en conjunto tomar una decisión. Ninguna herramienta por sí sola es lo suficientemente poderosa como para decirnos está respondiendo o no al volumen. Es correcto. Hay otra pregunta en relación al monitoreo. ¿Cómo valoraría a través del CO2, el CO2 exhalado el gasto cardíaco? ¿Qué valor espera como normal? De acuerdo. El parámetro es muy parecido a RCP. No sé si se acuerdan que una manera de darnos cuenta que ya hay reperfusión o que ya hay retorno de la perfusión sería cuando encontramos un nivel de CO2 arriba de 20. Entonces, para fines, en este caso, lo que venía novedoso, que si es menor de 15, nos está indicando que existe una hipovolemia o que está disminuyendo el gasto cardíaco. Entonces, menor de 15, en paro, acuérdense, para ver retorno a la circulación espontánea es más de 20. Ok, pues estas son las preguntas que están aquí en el chat. Yo nada más quiero hacer énfasis que en protocolos de transfusión masiva todos estos efectos, o sea, no es inocuo el estar ministrando productos hemáticos, no es, el paciente está sangrando, etcétera, y si bien es cierto, cualquier protocolo que decidamos nosotros en nuestra unidad es importante llevarlo a cabo, también tiene efectos adversos muy importantes, desde la dilución, la coagulopatía misma, etcétera, pero dos aspectos fundamentales serían la lesión aguda inducida por la transfusión masiva y la sobrecarga, que si bien es cierto no es exclusivamente hídrica, también tiene perjuicios sobre la condición del paciente. Entonces tenemos que ser muy cautos cuando utilicemos, a sabiendas de que lo que tenemos que utilizar, también tiene sus efectos adversos las transfusiones masivas, ¿no? Como el trali y el taco, que algo se comentó de ello, y siempre pues tener nuestras metas bien establecidas, ¿no? Bueno, pues ya no hay ninguna pregunta, no sé si tienen algún comentario final, creo que se ha cumplido el objetivo y es la revisión tan extensa y tan bien realizada y llevada a cabo a través de esta sesión. Yo les quiero agradecer a todo el equipo que participó en esta sesión, tanto los ponentes, la mayoría de las expresiones que hay aquí en el chat son de excelentes ponencias para cada uno de ustedes. Le agradezco a la coordinadora, doctora Angélica Barros. Estoy muy Gracias, doctor. contento y muy orgulloso de los logros que han tenido. Y por último, dos avisos en general. Uno, pues recordarles de esta cuarta sesión mensual. Va a ser acerca de precisamente del papel y de la transformación que debe de realizarse en un servicio de urgencias pediátricas en casos de desastre. Va a estar a cargo de médicos, urgenciólogos, tanto adultos como pediatras del Centro Médico ABC, que tienen muy buena experiencia en esta transformación en caso de desastre. Abajo está la liga y la hemos puesto en diferentes lugares para que por favor se registren
y a través del registro, pues nosotros ya nos damos cuenta de quiénes son los participantes. El otro punto es que vamos a hacer llegar las constancias. Hemos estado un poco atrasados, pero sí tenemos captados todos los registros, entonces poco a poco les vamos a ir haciendo las constancias llegar las constancias que se deban, pero la idea pues es precisamente que estemos en contacto a través de este medio y del programa de registro que tengan. La siguiente ponencia a finales del mes de junio está programada y entonces, por favor, si pueden registrarse. Cada vez que tengamos la liga es la misma, pero tienen que registrarse cada mes. Nuevamente siguen llegando felicitaciones para los ponentes. Dice, felicidades por tan excelente ponencia y ojalá todos tuviéramos la infraestructura y recursos para nuestros niños. Si bien es cierto, pues sí sería lo ideal, pero creo que la principal aspecto es que tengamos orden y los formatos y protocolos de establecer nuestros recursos para poder ayudar a los pacientes pediátricos. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención y los esperamos para el próximo mes, el último martes del mes, para que podamos presentar la siguiente ponencia. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches y gracias a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. Saludos desde Uruguay. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Todo aquí ¿cómo se llaman? Ahí en el chat les felicitan. Dice, gracias a los ponentes, excepto al doctor García, no sé por qué. ¿Hay algún doctor García? Creo que lo escribió un tal Bol. Puesto eso. Un tal Bol 60 y algo. 60 y algo, mejor no digamos qué tan algo. Por 63 lo escribió. Bueno, pues muy bien. Yo creo que el objetivo se cumplió. Todas son muchas felicidades. Y bien. ¿Cómo se llama? Déjenme ya dejar de grabar.